Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Es un placer estar juntos nuevamente para adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lectura de hoy, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En rinconbiblico.com no solo nos detenemos en la lectura simple y superficial. Más allá de recitar versículos, buscamos comprender, meditar y aplicar la palabra en nuestras vidas diarias. Así que tomémonos un momento para reflexionar y escuchar con atención lo que Dios nos quiere decir a través de estas escrituras. La lectura diaria es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando dedicamos tiempo a meditar en la palabra, a absorber su significado en lo más profundo de nuestro ser. Recordemos que no queremos una fe muerta, sino una fe activa que se manifieste en nuestra vida cotidiana. Ahora sí, comencemos. Este es el capítulo 13 de Hechos. Y había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras servían al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Cuando hubieron pasado por toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pasando de Pafos, Pablo y los que con él estaban vinieron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero ellos, habiendo partido de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga enviaron a ellos, diciendo: «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Levantándose Pablo, y haciendo señal de silencio con la mano, dijo: «Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y exaltó al pueblo, siendo ellos forasteros en tierra de Egipto, y con brazo alto los sacó de ella. Y soportó sus costumbres en el desierto por espacio de 40 años. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio por heredad la tierra de ellas. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y después pidieron rey, y les dio Dios a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitándolo, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: «He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». De la descendencia de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan completaba su carrera, dijo: «¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las voces de los profetas que se leen cada día de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto durante muchos días por los que subieron con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
Y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. Y en la tierra de los caldeos se quedaron, no habitando en la ciudad de Harán ni en casa de su padre. Y le dio herencia en ella, ni aun para poner un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, no teniendo hijo. Y así dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y la sujetaría a servidumbre y maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a aquella nación a la cual servirán, y después de esto saldrán, y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, teniendo envidia de José, le vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante más ellos, habiendo partido de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga enviaron a ellos, diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Levantándose Pablo, y haciendo señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo en alto los sacó de ella. Y soportó sus costumbres en el desierto por espacio de 40 años. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio por suerte la tierra de ellos, como por espacio de 450 años. Después dio jueces hasta Samuel el profeta. Y después pidieron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y quitándolo, levantóles por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, Dios, según la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Predicando Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan completaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar los zapatos de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus reyes, no conociéndole a él, ni las voces de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos, y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos aquel evangelio que os ha sido prometido, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción, pero aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Guardaos, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Y cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les fuesen predicadas estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Claro, aquí están los versículos solicitados del capítulo 13 de Hechos en la versión Reina Valera de 1960. Y al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mas viendo los judíos la multitud, se llenaron de envidia y rebatían lo que Pablo decía,
contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando oyeron esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Pero ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora leamos el capítulo 14 de Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, así de judíos como de griegos. Pero los judíos que fueron incrédulos, alborotaron y turbaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, estuvieron allí largo tiempo, hablando con denuedo en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por sus manos señales y prodigios. Y la multitud de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero como sucediera un alboroto entre los gentiles y los judíos, juntamente con sus gobernantes, para afrentarlos y apedrearlos. Sabiéndolo ellos, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, el cual nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijando en él los ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la gente, quería ofrecer sacrificios. Lo cual, oyendo los apóstoles Bernabé y Pablo, rompieron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas él permitió que todas las gentes anduviesen en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, a duras penas apaciguaron a la multitud para que no le sacrificaran. Pero vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y persuadieron a la multitud, y apedrearon a Pablo, y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y después de haber predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ya habían cumplido. Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron no poco tiempo con los discípulos. Y antes de que continuemos con nuestra lectura, si nos estás viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, quiero invitarte a que te suscribas para ser parte de nuestra comunidad comprometida con la palabra. Pero si quieres recibir muchos más recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invito a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com.
Capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y vinieron algunos de Judea, y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña contra ellos, acordaron que Pablo y Bernabé, y algunos de los otros, subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido acompañados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y después que callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por mano de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así que ellos, enviados, vinieron a Antioquía, y reuniendo a la multitud, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron de la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron con paz, para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros, la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también a Juan, llamado Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Hubo entonces tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, llevándose a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estos son los versículos 16 al 31 de Proverbios 11. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, como carcoma en sus huesos. Al hombre bueno le va bien en la vida, pero al malo le irá mal. El hombre perverso hace obra engañosa, mas el que siembra justicia tendrá galardón seguro. Ciertamente el malo no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Como la codicia avergüenza al hombre, así la honra sustenta al hombre de bien. El justo no será conmovido jamás, será tenido en memoria perpetua. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente bien, mas la esperanza de los impíos es como el levantar de la ira. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que retiene el trigo, el pueblo lo maldecirá, más bendición habrá sobre la cabeza del que lo vende. El que diligentemente busca el bien, busca favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como rama. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. He aquí el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. De esta forma, concluimos la lectura bíblica de hoy. Este momento es perfecto para que te acerques al Señor y le escuches para que Él te confirme lo que te ha hablado en su palabra. Recuerda que en rinconbiblico.com no estamos buscando entretenerte con estas lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No se trata de solo oír, sino también de hacer, porque no solo queremos una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. En caso de que aún no te hayas suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Deseamos para ti un bendecido día y nos encantará encontrarte en nuestra siguiente lectura de la Palabra de Dios.